Voy a pedir si el pastor Cristian nos puede hacer el favor de iniciar con una oración, pastor, por favor. Amén, pastor, sí, claro que sí. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por darnos la bendición de poder ser llamados tus hijos. Hoy, Padre bueno, sabemos que traes tu palabra. Pedimos que llenes con tu Espíritu Santo a tu hijo Raúl, para que mediante su vida, mediante sus labios, su boca, sus palabras, podamos oír tu voz, amado Dios. Que podamos ser establecidos como discípulos, que esta palabra nos pueda seguir alimentando para poder proclamar hasta lo último en la tierra que Jesús es el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Amado Dios, que mediante la palabra que hoy recibimos podamos ver cómo esta palabra es viva y eficaz en cada uno de nuestros campos, que podamos ser testigos de cómo traes cumplimiento a lo que tú dices en el mensaje de hoy. Te damos gracias y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Cristian. Bueno, amados, pues Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Sin duda que es algo que debemos tener en nuestras vidas, en nuestros ministerios. El llamado que hemos recibido de parte de Dios es muy importante, pero es algo serio también. Debemos ser direccionados por Dios. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios y a través de esa dirección poder direccionar también a los hermanos según la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué es que entonces nosotros creemos que Jesús es el único camino, no solamente para nosotros, sino también para el mundo entero? ¿Por qué creemos que Jesús es el único camino para nosotros y para todos los demás? Recordamos la clase también pasada, hermanos, que nuestro pastor Pablo nos hablaba de 5 secretos y solamente pudimos estar pues escuchando solamente 2, ¿verdad? A causa del tiempo. Y el primer secreto que hablábamos era el secreto de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos de una vez a la palabra, Colosenses capítulo 1:26. Colosenses 1:26. Y este es el secreto absoluto, hermanos. Es la respuesta que nosotros tenemos para nuestra propia vida, nuestra propia salvación y la salvación de todo el mundo. El poder de la conquista del mundo, pues está en una sola persona. El poder y la fuerza no está en nosotros. Está solamente en Cristo, amén. El misterio, el primer secreto que tenemos ahí es el misterio de Cristo. Y dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Así es que, hermano, tenemos que direccionar a las personas a través de este tremendo secreto que es Cristo. Cristo nos muestra al Dios que no podemos ver con nuestros propios ojos, al Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Hermano, es Cristo. Cristo es el que nos muestra. Cristo que había sido oculto por los siglos, pero que ahora es manifestado, hermano, a nuestras vidas, creído en nuestro corazón, esperado en el cielo, recibido allá en el cielo, como declara la Escritura. Y también tenemos que ir viendo parámetros a través de los cuales nosotros tenemos que ver toda nuestra vida cristiana, pero tanto de nosotros como saber para qué fuimos nosotros escogidos pues de entre el mundo. Sin duda, esta elección, vamos a decirlo de esa manera, que la Biblia habla que nosotros fuimos elegidos de entre el mundo para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado también de las tinieblas a su luz. No hay otra razón por la cual usted, hermano, pudiese haber sido escogido por Dios, además de ser nutridos en su palabra por nuestro Padre, por supuesto, alimentados por Él, crecer en Él, pero la importancia del propósito por cual fuimos elegidos es precisamente para llevar a conocer también su evangelio. La mayoría de la gente no puede distinguir entre la salvación y una vida de religión. ¿Qué es la salvación? Usted y yo tenemos cierta referencia, ¿no? De lo que es Jesús
antes que nosotros conociéramos verdaderamente al Señor, nosotros sabíamos que Jesús, o déjeme decirlo en mi caso, yo conocía de Jesús lo que había escuchado mis padres, ¿no? Mi papá y mamá, pues ellos me hablaban del Señor, ellos me decían que había que ir a cierto lugar para recibir ciertas instrucciones de ciertos hombres llamados sacerdotes, y que yo debía seguir esa línea, ¿no? Porque papá y mamá seguían esa línea, porque era una cultura, porque era una tradición en la familia, y yo me había conformado en mi corazón a pensar que yo conocía a Dios de esa manera. Y creo que muchos de nosotros en nuestros países y nuestras culturas también, además de pensar que conocíamos a Jesús, por supuesto es un Jesús falso, es un Jesús que no nos lleva, que no, nunca nos llevó a la salvación, que nunca no pudimos entender ni siquiera su palabra a través de esta tradición religiosa. Y la gente allá afuera por lo general confunde, ¿verdad? Su religión con salvación. Ellos piensan que todas las religiones son iguales, ¿verdad? Hoy mismo están haciendo lo que se llama la unión de todas las religiones. Este sincretismo religioso está tratando de unir todas las religiones, pero esto no es de ahora, esto ya tiene muchos años atrás, ¿verdad? Ellos piensan también que hacer buenas obras es el objeto de las religiones. Y ellos piensan que el camino para ser salvo es hacer méritos y obras morales, ¿verdad? Pero el cristianismo es más allá, va más allá de solamente objetivos morales, hacer méritos con la gente, con la sociedad. El cristianismo, nuestra base fundamental, nuestro estándar, no es religión. Para nosotros los que hemos recibido la vida en Cristo, es precisamente eso, el disfrutar a Emmanuel. Si no aprendemos como hijos de Dios a disfrutar a Emmanuel, entonces no hemos entendido verdaderamente la vida en Cristo. No la vamos a poder ni siquiera disfrutar, hermanos amados. Mientras el hombre crea la religión, Dios nos da el evangelio. Significa que la religión es el hombre buscando a Dios. La religión es el hombre buscando a Dios, pero el evangelio es Dios viniendo al hombre, buscando lo que se perdió en ellos, ¿verdad? Y lo que habíamos perdido, pues lo hallamos en Génesis 1, 27 y 28, hermano. Y ese es nuestro estándar. A partir de ahí nosotros deberíamos de vivir nuestra vida cristiana, a partir de Génesis 1, 27 y 28. Leamos para ir refrescándonos, ahora sí que la memoria, como dice por allá, Génesis 1, 27. Si me permite leerlo, usted me sigue con su vista. Dice ahí la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. No, Sergio, ahorita no. Muy temprano. Perdón, este es nuestro estándar de vida. No debe de cambiar este estándar. No, Génesis 1, 27 y 28. Perdón. Génesis 1, 27 y 28, en donde vemos nuestra identidad correcta, y además la delegación a través de la bendición que Dios nos da, la orden que Dios nos da también de ser fructífero, ¿verdad? Nos da la orden y junto con la orden, la bendición nos da la orden y nos da, hermano, el gobierno y la autoridad, ¿verdad? Para poder hacer todo lo demás. Ahora, esto es tan importante, hermano, por favor, quiero que lo medites en tu corazón. Si nosotros no aprendemos a ver nuestra plenitud como hijos de Dios a través de estos dos versículos que hoy mismo están activos en nuestras vidas, Dios, a través de Cristo, en la aceptación por fe, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios.
Si no podemos ver nuestra plenitud como hijos de Dios, es decir, nuestra identidad correcta a través de la activación de Génesis 1, 27 y 28, que antes no estaba en nuestras vidas por causa del pecado, por supuesto, pero cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces viene una vez más, hermano, a recrearnos el Señor a través de esta imagen que volvemos a recuperar, es decir, el Cristo que habíamos perdido por causa del pecado original, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la gloria de Dios, queridos hermanos, es Cristo. A ese Cristo que perdimos por causa del pecado, haber abierto en el principio con Adán y Eva, el primer Adán, por favor, esta frase es muy importante, primer Adán, que tiene que hablar de nuestra identidad, porque Adán y Eva fueron creados, dice ahí la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen. Y juntamente con esta imagen, hermano, más allá de darnos atributos divinos, es decir, santidad, justicia, verdad, eternidad, conocimiento, inteligencia, sabiduría, santidad, todas estas atribuciones o atributos que Dios en su sola potestad nos bendijo con todas estas bendiciones, también nos bendijo con Cristo. Quiero que entendamos esto, que Cristo lo es todo para nosotros, debe serlo todo para nosotros, no en el conocimiento, sino en la forma de experimentarlo, en la forma de vivirlo a diario, experimentar a Cristo en todas las facetas de nuestras vidas, sea en problemas, porque Él es el solucionador de todos los problemas. Quiere decir que entonces para nosotros lo que llamamos problemas no son problemas, sino que son una oportunidad para ver nuevamente la mano de Dios en nosotros. Es un regalo envuelto en una situación difícil. Es decir, yo tengo únicamente en Cristo la respuesta y la solución a todos esos problemas. Tengo un problema y claro, mi solución está en Cristo. Voy, oro delante de su presencia, hago mi oración respecto a cuál es su propósito al permitirme pasar por este desierto, esta prueba, digámoslo de esa manera, porque así lo conocemos muchas veces, y Él nos va a mostrar su propósito tarde o temprano, ya sea respondiéndonos a través de su palabra o a través de un hecho o a través de alguna circunstancia, y nos va a dar a entender cuál es su voluntad al respecto de aquella prueba, ¿verdad? Y está bien, gloria a Dios por las pruebas y los problemas que muchas veces se presentan, que nosotros lo podríamos ver de esa manera, pero que sin embargo, viendo ahora verdaderamente como Dios nos creó, para nosotros los hijos de Dios, pues no debería de existir problemas, sino más bien respuestas. Nosotros hallamos todas nuestras respuestas, queridos hermanos, en la palabra de Dios, que es Dios mismo. Todas las cosas, hermano, son el Señor, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo que la mayoría de la gente no puede distinguir entre la salvación y una vida de religión. Y en este punto, hermano, yo te invito a que tú veas tu estándar de vida a partir de Génesis 1, 27 y 28, que tú ya tienes la bendición de Dios, que no podemos orar pidiendo bendición porque entonces estamos ignorando que ya hemos sido bendecidos por Dios. Amén. Y nosotros lo que ya estamos bendecidos por Dios, entonces estamos buscando en Dios siempre que venga la respuesta, y en el Señor siempre es seguro que va a venir la respuesta. Así es que, hermano, ni todas las religiones son iguales, ni todas las religiones, es decir, ninguna religión te va a llevar verdaderamente a Dios. O sea, lo que nosotros conocimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, pues no es al Jesús correcto, ¿no? Mateo capítulo 16, versículo 13, si nos vamos allá, por favor. Mateo 16, 13. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces Jesús, hermano, le pregunta a los discípulos, déjenme parafrasearlo de esta manera,
ustedes que han escuchado que los demás dicen de mí, ellos que piensan de mí. Y ellos aseguraban, en el verso 14 dice, unos dicen que eres Juan el Bautista. Ellos aseguran, o sea, la gente de afuera, los que no están contigo, los que no son discípulos, los que son parte de la multitud, aseguran que tú eres Juan el Bautista, pero Cristo no es Juan el Bautista. Entonces nosotros teníamos la información que nuestros padres nos habían dado, pero eso no era Jesús. Como acá estas personas, teniendo incluso a Jesús cerca, vamos a decirlo así en persona, porque así fue, no se atrevían a acercarse al Señor para escucharlo, para oír su voz y para saber verdaderamente de primera mano, de primera fuente, quién era Él. O sea, que Él mismo les dijera quién era Él. Ahora, tenemos la misma situación en estos tiempos. La gente piensa que conoce a Jesús, pero no sabe verdaderamente que el Jesús que ellos piensan es el Jesús incorrecto o el Jesús falso. Por eso, queridos hermanos, nosotros que tenemos el misterio ya revelado que es Cristo y que Cristo nos ha manifestado quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Cristo es la palabra misma y que Cristo yo lo he recuperado cuando yo lo recibí en mi corazón, a ese Cristo tengo que anunciar, ¿verdad? A ese Cristo tengo que hablar, tengo que declarar, tengo que anunciar en el nombre de Jesús. La gente sigue diciendo que Jesús es Juan el Bautista, la gente sigue metida en movimientos místicos, en movimientos filosóficos. Ahí tenemos, otros dicen que es Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas, y hay todos estos movimientos en la tierra. Simplemente hemos estado escuchando en las noticias que alguna persona por ahí cree que puede hablar marciano, ¿no? Que puede hablar en idiomas marcianos. Pues quizá para ellos es como que algo real, pero todos nosotros sabemos que es completamente falso, ¿no? Incluso pueden ser cuestiones completamente satánicas, ¿no? Y yo creo que esa mujer necesita liberación y toda la gente verdaderamente que hace caso a ese tipo de situaciones. Y cuando hablo de liberación no me refiero a solamente el hecho de echar fuera un demonio, sino que la primera liberación y la más grande de todas es precisamente conocer el misterio que había sido escondido por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, en ese punto número uno es que la mayoría de la gente no puede distinguir entre la salvación y una vida de religión. ¿Vale? Entonces, quisiera en este punto que pudiéramos ir a Primera de Juan, capítulo 3. Alguien que me ayude a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3, 8. Si alguien de ustedes me puede ayudar a leer, por favor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muchas gracias, amado pastor. Muchas gracias. Amén. Entonces, hermano, el Hijo de Dios aparece precisamente para deshacer, para aplastar, para destruir todas las obras del diablo, no unas, sino todas las obras del diablo. Finalmente, tenemos que ayudar a la gente a salir de ese estado de tinieblas, porque la mayoría de los no creyentes, en el punto número 2, la mayoría de los no creyentes no han descubierto el estado de condenación en el cual se hallan. Repito, la mayoría de los no creyentes no han descubierto el estado de condenación o de maldición en el cual se hallan. Número 1, el pecado original significa el estado de aquellos que no han recibido la salvación. Si cualquier persona que no es creyente no ha tenido su encuentro personal, por supuesto, con Cristo, ellos están en ese estado de condenación y de maldición. Romanos 3:10, alguien que me ayude a leer, por favor. Romanos 3:10 también. Y de ahí se pasa al versículo 23, por favor. 3:10 y 3:23. Lo tengo. Sí, diga, por favor. Dice así:
3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces vemos este tremendo estado de condenación que tienen los no creyentes. Nosotros lo sabemos, queridos hermanos, jamás va a ser para jactarnos. Saber el estado en que ellos están jamás va a ser para jactarnos, sino para sentir un dolor unido a una pasión por hablarles de que hay una solución y una respuesta de Dios. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, tan profundo fue su amor y su pasión de Dios, el Padre, que envió a su único Hijo para que todo aquel que no cree no se pierda, además tenga vida eterna. Y es tremendo que hoy en día, hermano, lo puedo decir a ciencia cierta y por experiencia propia, porque tuve la experiencia de poderle predicar a mi familia desde un principio cuando yo recibí al Señor, y bendito Dios que varios de ellos ya, por lo menos mi familia de origen fue salvo para la gloria de Dios. Y uno de mis tíos me llegó un día con esa situación, yo predicando a su vida, porque obviamente están en este estado de condenación, y le dije, tío, necesitas a Cristo en tu corazón. Y me dice mi tío, pero si yo no le hago nada a nadie, dice, yo siento que no soy malo, no mala persona, yo no me porto mal con nadie más. Entonces, ¿qué tú puedas decir al respecto, no? Si te están contestando una situación que tú dices, bueno, es que por cuanto todos han pecado, ¿no? Pero Romanos 3:10 dice que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ellos tienen que entender que no hay justo, queridos hermanos, ni siquiera uno. Por más que publiquen que ellos están bien delante de Dios, la Biblia dice que si no tienes a Cristo en tu corazón, al verdadero justo, tú no puedes ser justo en ninguna manera. No vas a ser justo en ninguna manera. Esto significa, dentro de este segundo punto, que están atrapados en la mano de Satanás, el cual aparece en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Y a partir de Génesis capítulo 3, ahí va a estar el estándar de todos los problemas del mundo, de todos los problemas de la humanidad. Por eso doy gracias a Dios, querido hermano, que tú y yo ya regresamos, ¿verdad? Al Cristo que habíamos perdido por el estado de maldición que habíamos estado también. Leamos, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3. Efesios 2, 2 y 3. ¿Alguien más que me ayude? Yo aquí ya lo tengo, pero alguien más que me ayude. Leamos todos los demás también, con nuestra visión. Alguien solamente que nos ayude a leer. Efesios 2, 2 y 3. Ajá. ¿Sí? ¿Qué dice? Efesios capítulo 2, versículo 2, ¿correcto? Ajá, sí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ajá. El 3. El 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Entonces, tenemos que entender algo. El Espíritu Santo de Dios que se mueve en la palabra de Dios, el Santo Espíritu que se mueve en la palabra bendita de Dios, que se mueve en el pacto de Génesis 2:17 y ahora en el pacto de Génesis 3:15 que fue cumplido en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo que se mueve en nuestras vidas por ser hijos de Dios. Cuando el hombre original, cuando Adán y Eva, hermano, cuando el hombre creado por Dios abre sus oídos a Satanás, el espíritu de este hombre, al hacer caso al espíritu, o más bien a la palabra del diablo, el espíritu satánico entró en ellos. No tenían que haber abierto esa puerta, y ese es el estado, hermano, del espíritu
de los no creyentes hoy en día. El espíritu de Satanás está con ellos. Es un espíritu maldito, es un espíritu que pues está sufriendo y no lo saben. No saben por qué sufren. Hasta el día de hoy piensan que sufren porque así les tocó sufrir, ¿verdad? Hasta canciones tienen en el mundo en ese contexto, con esas letras. Naturalmente ellos sufren mediante la adoración a los ídolos, pero ellos piensan que eso está bien. Supersticiones, la hechicería, los talismanes, la fortuna, las supersticiones, hasta que los llevan a su propia destrucción y mueren destruidos. Y hay problemas después de su muerte. Hermano, nosotros entendemos que como evangelistas o gente llamada con el propósito de predicar su palabra, la palabra del Señor, hacer el movimiento de vida en el campo, hermanos, sabemos el estado de destrucción que tienen los no creyentes. Así es que ellos dejan esta tierra habiendo fracasado en su vida miserablemente. La destrucción continua en su vida es manifestada incluso en sus generaciones, en sus hijos, tercera y cuarta generación, como dice Éxodo 20, 4 y 5, ¿verdad? Sus cuerpos físicos sufren incluso enfermedades mentales, enfermedades físicas, enfermedades provocadas por demonios, y finalmente y desgraciadamente irán a un destino que Dios no quiso para ellos. Así es que, queridos hermanos, revistámonos de Cristo, vistámonos del Señor, recreémonos en su presencia, en lo que Él nos da como gente recreada por Él, porque es solamente Cristo salva, solamente Cristo puede salvar. Amén. Es decir, hay alguien, solamente una persona, que pudo vencer el poder de Satanás. Leamos Mateo 12, 29. Mateo 12, 29. Creo que tú ya lo sabes, por supuesto. 12, 29. Dice así, porque Amén. ¿cómo puede? Ajá, sí, sigue, hermano. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primeramente no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Fíjense cómo dice ahí la palabra. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Ahora, está hablando que el hombre fuerte, pues es todo ese tipo de demonios, el mismo diablo, etcétera. Por supuesto, Jesús está hablando, ¿cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte? Digámoslo de esta manera, sino uno más fuerte que él, ¿no? Porque enseguida dice, si no le ata primero. Para atar a un hombre fuerte, tú tienes que ser más fuerte, más hábil, más astuto que él. Leamos Hebreos 2, 14 y 15, por favor. Acompáñenme, Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Si alguien lo tiene, también lo puede leer. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Qué dice? Hebreos 2, versículo 14. 14 Así que y 15. por 14 y 15. Así Sí. que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Entonces, notemos eso, ¿no? En el verso 14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mira, acá no dice que le dio una palmadita en la espalda o que lo agarró de los cuernos o que le pegó un coscorrón. Dice que lo destruyó, hermano. Dice la Biblia, para destruir. Algunas versiones mencionan para incapacitar, para dejarlo impotente. Es decir, le quitó su poder, lo aplastó completamente. Esto significó la promesa cumplida de Génesis 3:15. Esto es
la simiente de la mujer aplastando la cabeza de la serpiente. Esto es incapacitar al diablo, lo dejó impotente. La palabra impotente es sin poder. Es decir, el diablo, queridos hermanos, no tiene poder. Cristo es el hombre más fuerte. Cristo es el hombre más poderoso. No tiene comparación, el Señor lo ha hecho. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, sujetos a servidumbre. Amén. Ya leímos 1 Juan 3:8, ¿verdad? Que para esto apareció el Hijo del Hombre, para destruir, para deshacer las obras del diablo. Entonces tenemos a un diablo impotente y tenemos que también sus obras son deshechas y destruidas solamente por un hombre, por Jesucristo. Amén. Debemos entonces venir a la forma de hombre. Juan 1:14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Debe venir, pues el Salvador tenía que venir en forma de hombre para ir cumpliendo cada uno de los requisitos que se requería que cumpliera, ¿verdad? El que había de venir, tenía que venir en forma de hombre. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también tendría que venir sin pecado. Vaya a Hebreos 4:15 y alguien más que me ayude con 1 Pedro 3:18. Hebreos 4:15 y 1 Pedro 3:18. Hebreos 4:15. Sí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Él no tuvo relación, ninguna relación con el asunto del pecado, ¿eh? Entonces, solamente Cristo puede salvar. ¿Por qué? Porque es más fuerte, porque pudo vencer a Satanás, destruyó al diablo, porque Cristo vino en forma de hombre, pero sin relación con el pecado. También, hermano, tenía que haber nacido de una virgen, según Isaías 7:14, que dice la palabra del Señor. Isaías 7:14. Todas las señales del Mesías se tenían que cumplir en el Mesías precisamente. Y vean qué tremendo Mesías tenemos, amado hermano. Isaías 7:14, ¿qué dice? Isaías 7:14. Sí, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Amén. Así, ahí tenemos a Cristo, Jesús Emanuel, ¿va? Esta palabra se cumple en Mateo 1:21, por supuesto, su nombre es Jesús, ¿verdad? Alguien sin pecado tenía que morir para pagar el precio del pecado. Génesis 2:17 declara que este es el pacto de Génesis 2:17, por supuesto. Es Dios diciéndole al hombre: de este árbol no comes, porque entonces si tú comes de él, el día que de él comas, vas a morir. Esto es separación, esto es pecado, ¿verdad? Entonces, Jesús apareció sin relación con el pecado para morir, para pagar por nosotros el pecado que había en nosotros. Estamos hablando ese pecado de condenación y el pecado de recurrencia, además de los delitos también y pecados que nosotros teníamos. Ahorita vamos a ese punto, ¿no? Porque habla de la muerte y de los delitos y del pecado. Ahorita vamos a esa parte. Una de las señales más tremendamente profundas del misterio de Cristo es que Él recibe el mandato de su Padre de poner su vida para volverla a tomar. Ese poder era
único, ese poder jamás lo podía tener un hombre alguno. Esto solamente el Mesías Dios, hombre, hermano, que es Cristo, Jesús, nuestro amado Salvador, lo podía haber tenido, ¿verdad? La evidencia de que es Dios y que debía resucitar. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, del verso 3 al 5. 1 Corintios 15, 3 al 5. ¿Qué dice? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5. 3 al 5, sí, perdón. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Sí, amados, esto es exactamente el evangelio para nosotros, que Cristo viene, muere, resucita y él volverá. Hechos 1:11, ¿verdad? Todo esto, estos pocos versículos nos hablan de todo el evangelio, el propósito de toda la venida de nuestro amado Señor. Él muere por nosotros. Solo Jesús es Dios. Amén, hermano. Solo Él podemos decirlo con todo nuestro corazón. Nuestro amado Señor y Salvador es Dios. Filipenses 2, del 6 al 9. Alguien también que lo lea, por favor. Filipenses 2, del 6 al 9. Y esto tenía que ser, hermano, para que pudiera vencer al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, ¿verdad? Y salvarnos a nosotros que estábamos por toda la vida pues convertidos en sus esclavos, ¿verdad? E incluso hoy el Señor Jesús sigue siendo y sigue teniendo el mismo poder. Mateo 28, 18 declara que todo poder se le dio en el cielo y en la tierra. Amén. Alguien que tenga Filipenses 2 del 6 al 9. Amén. El cual, Sí, Filipenses siga. 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, ¿dónde está viviendo ese Jesús? ¿Dónde está viviendo ese Cristo en nosotros? ¿En dónde? En nuestro corazón, ¿no es así? Aquí está en nuestra vida. ¿Por qué en nuestro corazón? ¿Por qué no en nuestra mente? ¿Por qué no en otra parte? Pues que en nuestro corazón, porque más que todas las cosas, el corazón del hombre, sus pensamientos, su vida en particular, es una mentira. Y Cristo viene al pesebre de nuestro corazón a nacer, en ese pesebre maloliente, en ese pesebre donde había todo tipo de engaño, de cosas que no eran correctas. Usted sabe lo que es un pesebre, usted sabe lo que era un pesebre entonces, hermano, un lugar con mucho estiércol. Y no es así que estaba nuestro corazón, querido hermano, pero Él vino a limpiarnos, Él vino a sanarnos, Él vino a hacer un movimiento de limpieza y sanidad y libertad a nuestras vidas, como dice Isaías capítulo 61, ¿eh? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová el Señor, para dar libertad a los cautivos. Déjenme parafrasear esa parte y recortarla. Libertad a los que estamos oprimidos, a los que estamos cautivos por el diablo, ¿verdad? Vaya por favor el punto número 4. El punto número 3 es que solamente había un Salvador y era solamente Cristo. Esto jamás lo podría haber hecho el hombre. El hombre no se puede ayudar a sí mismo. Perdón, es que están haciendo un anuncio aquí en el pueblo. Se informa a todas.
El punto número 4 es, ¿qué es exactamente la salvación? ¿Qué es exactamente la salvación? Y vamos a Efesios capítulo 2, aquí es donde quiero tocar ese punto. Efesios capítulo 2, del verso 1 en adelante. Mire cómo dice ahí. Y él os dio vida a solamente vosotros. en el verso 1 nada más. Alguien que lea el verso 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Vea ese versículo número 1. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ahí está la primer parte. Cuando dice estabais muertos, está hablando del pecado original, la separación. Diablo, pecado y separación. Cuando estabais muertos. Esa es la separación. Esa es haber roto el pacto de Génesis 2:17. El día que de él comiereis, ciertamente moriréis, ¿verdad? Ese es el punto de cuando estabais muertos. Pero ahora menciona también, dice, delitos y pecado. Entonces los delitos son los pecados producto del pecado original. Son los pecados de recurrencia, son los pecados, hermano, que vienen como, no como la raíz, que es diablo, pecado y separación, sino como el fruto del pecado original. Esos son los delitos. Y los pecados que menciona ahí también, vuestros delitos y pecados, y los pecados son los pecados de nuestras generaciones, de nuestros antepasados, ¿verdad? Los pecados de idolatría, los pecados de adoración a los ídolos que conllevan a desastres a los descendientes, los pecados que menciona la palabra de Dios en Éxodo 24, ¿verdad? Entonces, vea usted qué tremendo, hermano. En este punto, ¿qué es exactamente la salvación? Es ser libre de esta causa, de este pecado. Fuimos libres, vea usted, del problema del diablo, pecado y separación. Mire, esa es la salvación. Fuimos libres del pecado, de los delitos y de la idolatría. Fuimos libres porque eso significa la salvación. La salvación es escapar del poder de Satanás y del destino. Otra vez, la salvación es escapar del poder de Satanás y del destino. Efesios 2:2. Sigamos leyendo ahí, Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Claro, entonces escapamos. Dios ya nos permitió a través de Cristo, nos escapó, vamos a decirlo de esa manera. No, el Señor nos escapó del poder de Satanás y del destino. Amado hermano que leíste, ¿podrías seguir leyendo hasta el versículo 7, por favor? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, Señor. Por Entre favor, los gracias. cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De todas las tremendas bendiciones espirituales que ya tenemos, además de las 7 bendiciones, hermano, que están incluidas dentro de todo esto que estamos leyendo ahora, el sentarnos en tronos celestiales y tener la evidencia de una vida presente llena de la presencia de Dios. Dice ahí también, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
¿verdad? Uno de los últimos puntos que vamos a tratar esta tarde es la sanidad. Amén, la sanidad. Aquellos que están sufriendo por la influencia de los demonios, pueden tener sanidad, hermano. Pueden tener sanidad. Primeramente, deben poner en Dios su fe. Deben creer que Génesis 3:15 se ha cumplido en el sacrificio en la cruz del Calvario. También llevémoslo al conocimiento de la palabra del Señor de Mateo capítulo 16 del 13 al 20. Recuerde que Mateo 16:13 es preguntando Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Entonces, pregúntele a la gente si conoce a Jesús, la gente le va a decir que sí, la gente le va a decir que sí. Entonces, ¿cómo le predico a alguien que dice que ya conoce a Jesús? Indague, investigue, vea que no es el Jesús correcto, vea que es un Jesús falso, el que ellos han creído, y llévelos a la verdad, llévelos al Jesús correcto, al que se le dio todo el poder en el cielo y en la tierra, al Jesús que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16, ¿verdad? Al que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y al que nunca nos va a dejar solos, Mateo 28:18 al 20. Y al que nos entregó la promesa de su Padre, al que nos pidió esperar la promesa del Padre en Hechos 1:8, se cumple esa bendita promesa en capítulo 2 de Hechos también, nos declara que el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Posándose en cada persona que estaba en el aposento alto de Marcos. Y desde entonces, hermanos, se ha dado un tremendo fluir del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, y verdaderamente hay un poder espiritual. Esto es la sanidad para nosotros, los que antes estábamos envueltos, vestidos de miseria, vestidos de las cosas del diablo, y hoy estamos vestidos de Cristo. Amén. Hoy podemos hacer oración a tiempo marcado, hoy podemos hacer una oración continua, hoy podemos tener un poder espiritual glorioso. Amén. Hoy tenemos que llevar a la gente a Cristo, haciéndoles entender 1 Juan 3:8 y Hebreos 2:14 y 15, que Dios ya destruyó a través de Cristo al diablo y a sus obras. 1 Juan 3:8. Y quiero por último decirles lo siguiente. Jesús pidió a sus discípulos que lo siguieran, por supuesto, para que vieran ellos a través de Cristo las obras que él hacía, cómo él resucitó los muertos, cómo él reprendió al viento y a la mar, cómo él caminó sobre las aguas, cómo él sanó a los enfermos, cómo él reprendió a los demonios. Y pensamos que a Jesús se le sujetaban los demonios porque pues él es Dios, él era Dios y él es Dios, ¿verdad? Y cómo venció al diablo también en el desierto, en la tentación en el desierto, ¿no es así? Pero quiero decirte algo hermoso, hermoso. La perspectiva bíblica de lo que el hombre podría hacer como hijo de Dios, es decir, teniendo una identidad correcta, no por lo que el hombre podía hacer en sí por su propia fuerza, sino por Cristo. Queridos hermanos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin Cristo. Sin la guianza del Señor, no podemos tampoco aventurarnos a hacer cosas que no debemos hacer. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermano, nosotros podemos, como dice la palabra, el primer Adán tuvo todas esas bendiciones. Y cuando aparece Cristo como el postrer Adán, como el segundo Adán o postrer Adán, nos viene a mostrar todo lo que Adán tenía, la bendición, la autoridad del Padre y el gobierno del Padre para poder hacer desde entonces. Todo lo que Cristo vino a hacer acá era lo que Adán podía haber hecho desde entonces. Adán tenía también el gobierno, tenía la autoridad, y él puso el nombre a todos los animalitos y podía convivir con el áspid, podía convivir con la cobra, podía convivir con el león, los animales más lo que consideramos ahora fieras, ¿no? Salvajes. Adán podía convivir con ellos porque tenía la autoridad correcta. Además, Cristo estaba con él y Cristo estaba ahí con él, pues, ¿no? Cuando aparece Cristo en la tierra y hace todas estas cosas como postrer Adán,
no sé si me va siguiendo, pero como postrer Adán, él nos vino a mostrar lo que el primer Adán podía haber hecho si se hubiera mantenido aferrándose al pacto de Génesis 2:17, de obedecer la voz de Dios simplemente, de que el Espíritu Santo se siguiera moviendo en el primer Adán, ¿verdad? Por eso, hoy que tenemos al postrer Adán, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos hermanos, lo podemos, pero solamente en Cristo y solamente a través de la guianza de Cristo. Y lo más importante es que todas estas obras que Cristo vino a hacer fue en el campo. Es decir, ¿cómo se va a manifestar la gloria de Dios a través de nuestras vidas? Por Cristo, por supuesto, pero esto tiene que ser en el campo de la evangelización. Esto tiene que ser viendo cómo las obras del Espíritu Santo se levantan cuando nosotros salimos y vamos al campo y predicamos al Cristo que va con nosotros. Es experimentar a Emmanuel en el campo. El campo no es complicado. El campo no dejará de ser peligroso, pero no es complicado porque Cristo va con nosotros. Todo lo puedo en Cristo porque el postrero Adán que está con nosotros y que hizo las obras primeras, va a hacer las obras postreras tal cual hizo las primeras, porque él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra de Dios. Entonces, ese Cristo que vino ayer y que hoy está en nuestros corazones, es el que hace las mismas obras ayer, hoy y por siempre. Y si tú lo crees, y no lo crees solamente por lo que has estudiado, sino por lo que vas a experimentar de ahora en adelante, en el nombre de Jesús, lo vas a ver, hermano, solamente en el nombre de Jesús, siempre dele la gloria a Papá Dios. Siempre aprenda a adorar y a bendecir el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores, porque Él es el único verdaderamente importante. Usted y yo no lo seremos nunca si pretendemos que el poder es nuestro. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo se lo debemos a Dios y todo viene de Dios, querido hermano. Pues quiero dejarle este tiempo en su corazón a este Cristo hermoso que no que predicamos entre nosotros, sino que llevamos al campo, lo experimentamos en el campo. Salga al campo y vea a ese Cristo que resucita muertos, que reprende demonios, que libera cautivos, que sigue abriendo la prisión a los presos. Hermano, el Santo de los Santos está en nuestras vidas. El Santo Hijo de Dios, el Santo Espíritu, el Santo Padre está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hermano, disfrútalo en el nombre de Jesús en todo momento en tu vida, hermano, y expandamos el reino de Dios en esta tierra. Levantemos el discipulado, hagamos el discipulado y salgamos también al campo con esos discípulos amados que hemos estado preparando para la gloria de Dios. Amados, les amo en el nombre del Señor. Raúl Porras para servirle desde México. Pastor Cristian, si puedes decirle a la pastora Samoni, a la pastora John, que ya hemos finalizado. No sé si esté por ahí el pastor Cristian. 크리스찬 목사님. He's not here. Samoni, 네. it's finishing. Finish. Yeah. Thank you. No, thank to you. Thank to you. Thank you, gracias. Amén, amén. 아들. We came to Quidón. 포럼. Foro, ok, foro, ok. Hermanos, 2 personas que quieran hacer el foro, por favor. Foro time. Someone to chop. Foro time. Okay. Sí, buenas tardes. Apóstol Amén, Raúl. hermano. Adelante, hermano Darwin. Sí, desde Cancún, saludos a todos. Y bueno, pues entré unos minutos después, pero una clase muy fascinante. Y más allá de fascinante, grandes verdades. Y pareciera que a veces se nos olvida el Cristo que nosotros tenemos. Creo que las muchas
cosas diarias, los muchos libros. No estamos diciendo que es malo, pero de repente ni nos damos cuenta en qué momento el Cristo que es el Cristo de la gloria, el victorioso, el que vive en nosotros, no se hace presente. Y creo que estamos en un tiempo, pero justo. Y yo le decía a la iglesia la otra vez en un tema, hablaba, ¿a cuál Cristo tienes? ¿Al Cristo comercial o al Cristo de la Biblia? Y cuando uno hace un sondeo después de todas estas enseñanzas que hemos recibido, empiezas a hacer diagnósticos de la gente que te rodea. Y no es que uno anda buscando gente para juzgarla, es que curiosamente viene cuando tú hablas, cuando platicas, y te das cuenta lo distante que están de este Cristo real que nos presenta la Biblia, la palabra de Dios. Así que para mí es de gran bendición el que no olvidemos el Cristo que vive en nosotros, ese Cristo que se quiere manifestar afuera, porque fue donde los discípulos vieron quién era el Hijo de Dios. Fue donde ellos pudieron ver al Dios invisible solamente en el campo. Bendiciones. Este es mi foro. Gracias, Pastor Darwin. Bendiciones y saludos hasta Cancún, Quintana Roo. Amén. Amén. ¿Alguien más, amados, por favor, que haga foro? Yo, Adelante, Vivi, Dios te bendiga. gracias. Amén. Bueno, creo que es un tema tremendo porque pareciera que todos lo sabemos, ¿no? Porque suena un tema básico para todos nosotros, pero realmente entre más nos entramos a estas profundidades del Evangelio, más podemos ver cómo Él pues sigue hablando a nuestro corazón y trayendo más claridad. Creo que esto es una bendición para nosotros porque nos ayuda y nos permite transmitir el mensaje de una forma también más clara y de alguna manera corregir algunos errores que se han también transmitido pues a los creyentes en las diferentes congregaciones. Entonces, creo que es muy profundo lo que estamos, preciso, me están dando llamada, perdón, lo que estamos aprendiendo. Algo que me impacta es este último tema de qué es la salvación, porque es el absoluto de Cristo en nuestra vida y es la obra perfecta que Él hizo, lo que nosotros debemos mantener y creer que lo que Él hizo es lo mismo que Él va a estar haciendo y hará, no solamente en nosotros, sino también en todo aquel que cree y le recibe. Entonces, disfrutar de esta plenitud creo que es como un poquito la tarea de todos los días en nuestra mente de disfruta Cristo, disfruta Emmanuel, enséñalo correctamente, ¿no? Entonces, darle la gloria a Él. Bien, creo que es algo que la iglesia en general pues está fallando mucho y nos hemos acostumbrado a atribuirnos muchas cosas que realmente son de Él, no solamente en decir gloria a Dios, sino desde el corazón y desde las acciones darle esa gloria a Dios, no solo en las palabras. Ok, muy bien, Vivi, gracias. ¿Todo bien? ¿Estás bien de tu cuellito? ¿Te pasó algo? Me chocaron el lunes. Wow. Venía de la escuela de evangelismo y en un semáforo vino la persona de atrás, no frenó y me chocó, pero estoy bien, gracias a Dios. Quedamos sin coche un tiempo, pero estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, es lo mejor estar bien. Sí, estamos gracias, orando. Salúdame a Gus, porfa. Gracias, sí. Amén. Saludos. Amén, amados. ¿Alguien más? Amén, saludos. ¿Alguien más, amados pastores, que quiera dar su foro? Gracias, apóstol de Santa Marta, Colombia. Pastor Víctor Molina, Dios te bendiga. Llegué un poquito tarde, pero yo creo que hay algo importante, y de pronto lo dijiste, creo que una o dos veces, para poder vencer al diablo, necesitamos estar y al mundo vestidos de Cristo. Es importante esto, revestirnos de Cristo, porque a veces, como tenemos ciertas habilidades, pensamos que nuestras habilidades y nuestras capacidades son suficientes para vencer a Satanás, al diablo, y nunca podremos vencer ni al diablo, ni al pecado, ni al mundo en nuestras fuerzas, solamente vestidos de Cristo. Eso es como lo que
O sea, a veces como que se descuida uno y se llena de tantas actividades y se olvida que la obra perfecta está en él y que nadie puede vencer al hombre fuerte si no tiene el poder de Cristo. Gracias. Amén. Amén, así es verdad. Tremenda verdad, tremenda verdad. Así es, amados. Muy bien. Gloria a Dios, amados. Pues aquilatemos esta palabra que el Señor nos da siempre a través de nuestro misionero Pablo. Estemos orando por nuestro misionero también, porque anda ahorita precisamente en Colombia, anda visitando varias ciudades, en algunos de ellos, como en Santa Marta y con Pastor Víctor. Le tocó estar un día con el Pastor Víctor, me parece, ¿verdad, Pastor Víctor? Solo un día. Sí, amén, una presentación y nos fue, pero muy bien la gente. Qué lindo. O sea, realmente el mensaje del Evangelio en la forma como se transmite es diferente a como normalmente la gente lo escucha. Entonces eso hace que la gente como que, aunque siempre lee la Biblia, la pueda entender de otra manera o de la manera correcta como está en la Biblia, como Cristo quiere que la entendamos. Una bendición grande, total, de mucha bendición para todos. Amén. Entonces, sigamos orando por nuestro misionero que anda por allá con la misionera asistente a John Son, y estemos en la brecha, ¿verdad?, para estar orando por nuestros amados pastores en todos los lugares donde se estén moviendo en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Le voy a pedir a nuestro pastor Darwin si él puede orar. Oremos todos juntamente con Pastor Darwin para sellar este tiempo de enseñanza con una oración, y después oramos todos juntos para ser despedidos. Amén. Gloria a Dios. Oramos, Padre, te damos gracias por este tiempo, por el apóstol Raúl como nuestro mentor, sin lugar a dudas, escuela de nuestro amado pastor misionero Pablo Lee. Bendecimos, Señor, su vida, declarando que tu gloria sigue brillando cada día y esta palabra se sigue llevando a través de más discípulos en el nombre de Jesucristo. Que siempre haya esa salud, esa fortaleza, ese vigor para seguir proclamando tu evangelio. En el nombre de Cristo, gracias por esta enseñanza y las muchas que vendrán y la bendición que Él es para muchos pastores y, por qué no decirlo, en el mundo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, hermanos. Somebody, Akido for finishing. Yeah, finish. Okay. Yeah. Todos Señor bye. Jesús, amén. Señor, vamos a orar para finalizar. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso. Te pedimos que siempre aprendamos a escuchar tu voz en todo momento, Padre. Que seamos personas que disfrutemos, Emmanuel, en todo momento también. Y que podamos ser personas, Señor, que podamos estar orando, Señor, como dice tu palabra, sin cesar. Orar sin cesar, aun cuando, Señor, estemos en el descanso, Señor, de nuestro físico, que podamos en el espíritu estar, Padre, pidiendo, intercediendo, Señor amado. Guárdanos tú, Señor, tú llévanos y tú guíanos, aún en nuestro descanso, Señor, a estar en contacto, en comunión contigo las 24 horas, Padre, en tu presencia, en el nombre de Jesús, orando, pidiéndote a ti, Señor amado, que eres el único que nos da la respuesta para todas nuestras necesidades que son ya suplidas por ti, Señor. Gracias por aquello que llamamos problemas, aquellos que pensamos que son problemas y que verdaderamente son las respuestas que tú nos das, que tú nos envías para poder estar en tu presencia orando, Señor. Te damos gracias, cubre con tu bendita mano, con tu presencia, con tu sangre preciosa, Señor, a nuestro pastor Pablo, Señor amado. Guárdalo, Señor, amén, siempre en tus manos preciosas, que donde quiera que él vaya, Señor amado, y toda obra de Satanás que se quiera levantar en contra de él, sea, Señor, completamente destruida en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra, Isaías 54:17, se levante, Señor amado, a favor de todos tus siervos misioneros en todo el mundo, Señor, y con el equipo del GMT, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que estamos predicando tu palabra. Te damos todo el honor y gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Thank you, Sammy. Gracias. 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 Abrazo. Amén. Pastor Laura. Abrazo. Amén. Saludos. Bendiciones. Pastor Miguel, Pastor Rebeca. Bendiciones. Pastor Abilio. Dios te bendiga. Abrazo. Abrazos. Hola. Saludos, Bendiciones. 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 Abrazo. Sarangue. Bendiciones a todos. Amén. Víctor, Dios te Hola, bendiga. Ari. Eri, Helen, Hola, Wendy, Pastor Bala. Oh. Amén. Abrazo. bless you. Pastor Víctor. Gracias. Amén. Amén.